¿Qué tal, queridos hermanos, amigos? Es un placer saludarlos nuevamente y desear que las bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. Cada día el Señor tiene ricas bendiciones para nuestras vidas. Dice la palabra del Señor que cada mañana son nuevas sus misericordias, así que tenemos algo nuevo de parte de Dios cada día para nosotros. También el día de hoy tendremos algo especial de parte de Dios, como el Señor ha querido moldear nuestras vidas. Hoy hablaremos de árboles que encontramos en las Escrituras. Estuvimos hablando el video pasado acerca de aquella barca del Señor Jesús, cómo la formó con 12 hombres, 12 caracteres de hombres diferentes. Hoy la barca es nuestra iglesia. Nuestra iglesia también está formada de diferentes caracteres que muchas veces, ¿verdad?, el Señor ha querido trabajar con nosotros, pero no hemos dejado que el carpintero moldee nuestra madera a como Él quiere hacerlo. Nosotros sabemos que desde el inicio de la creación, parte de la orden de la voz de Dios fue que la tierra produjera árboles en sus distintas categorías, por los cuales, ¿verdad?, nosotros hoy podemos tomar hasta el día de hoy diferentes maderas para distintas obras. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 1, verso 11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Distintos árboles que además de la madera dan diferentes frutos, de los que bíblicamente destacan dos de ellos, y son los más relevantes, vamos a decirlo así, a nivel espiritual, los cuales son el aceite, aquel árbol que produce el aceite, y aquel árbol que produce los higos, que da como fruto los higos. El aceite ya sabemos que es símbolo de la unción y la presencia de Dios. Esto se usaba, hermano, para consagrar, para ungir a los reyes, también se usaba para ungir a aquellos que iban a las guerras, se usaba para ungir a los enfermos. El aceite mezclado con el vino se usaba para curar las heridas y para ayudar a cicatrizar. También hay heridas que cuando son espirituales también sanan, pero con la oración, por una unción del aceite y el vino de la sangre del Señor Jesucristo. Por su parte también los higos, tal como lo mostró el Maestro, el Señor Jesús, nuestro carpintero, son los frutos de la fe en Israel. Así que cuando esa higuera produzca, cuando Israel produzca como higuera, será el tiempo en que como nación ellos recibirán a nuestro Señor Jesucristo. De los distintos árboles, hermano, y siguiendo con el contexto de lo que estamos hablando, obtenemos las distintas maderas con sus particularidades, sus características, del mismo modo que el Señor nos plantó en la tierra a los hombres, tantas veces vistos como árboles en las parábolas bíblicas. La iglesia tiene una serie de cualidades por sus diferentes caracteres que se utilizan para construir el cuerpo de Cristo. También son fomentados para las buenas obras y ayuda mutua, y para dar el fruto del Espíritu, hermano, en todas sus variantes, como le explica el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas en el capítulo 5, verso 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero las que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Todas estas cualidades del fruto del Espíritu, hermano, a estas cualidades nosotros también podemos añadir dentro de la iglesia, dentro de todas las maderas que tenemos dentro de una iglesia, hermano. Podemos añadir la perseverancia, la visión, la motivación y el afecto fraternal. Todas estas son cualidades, hermano, que proceden de la ley del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros llevamos a la práctica todo esto, cuando cada árbol que se encuentra dentro de la iglesia comienza a dar su fruto, esto, hermano, emana el amor de Dios, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia. En la madera, hermano,
de los 12 árboles más relevantes de la Biblia, los que vamos a nombrar a continuación. A nivel espiritual, como lo son los 12 apóstoles del Maestro, veremos las cualidades que cada uno posee, su simbología en un hombre o en una mujer que ha recibido al Señor Jesús y ha dejado que ese carpintero trabaje en sus vidas, moldee esas maderas. El primero que encontramos, hermano, en la Escritura es el encino, el árbol encino. Esa madera, amado hermano, el encinar de Moré, que lo encontramos en Génesis capítulo 12, versos 6 al 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Dice la Escritura, hermano, que Dios apareció a Abraham, y donde Dios se aparece a este hombre era un encino. Lo más sorprendente, hermano, es que después de que Dios se aparece a Abraham, hermano, en aquel lugar, es que en aquel mismo lugar Abraham edificó un altar para Dios. Debajo de una encina, hermano, también el Señor, ¿verdad?, se presentó a otro hombre. Y de ahí llamó, hermano, el Señor llamó a este hombre llamado Gedeón, y lo podemos leer en Jueces capítulo 6, verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Porque en esos lugares habló Dios. ¿Será porque esa madera será muy dura? Tal vez porque esa madera sirve también para hacer herramientas como lo son el arado, como lo son los remos. Es un carácter sólido y fuerte que, si no es trabajado, hermano, ese carácter se queda en la impiedad, se queda en la imperfección, se queda en el olvido también. Cuando estas maderas son trabajadas, hermano, en la iglesia, aquellos, ¿verdad? Estas maderas son aquellos a quien Dios habla sabiendo su fuerza y sabiendo su fortaleza, no solamente para moldearlos a ellos, sino también para hacer ayuda para otros, porque son unas maderas fuertes que el Señor sabe que puede ayudar a otra persona. También nos encontramos, hermano, con el árbol llamado acacia, madera de acacia. Esta también, por su nobleza, no necesita mucho tratamiento. Es usada, hermano, fue usada para hacer el arca del testimonio, la mesa de la proposición, el altar de bronce también, hermano, fue hecho de esta madera. Lo encontramos en Éxodo capítulo 27, verso 1. Harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. El arca fue fabricada antes de que el templo también fuera construido, y esta arca se le llamó el arca del pacto. Del mismo modo, hermano, que el Señor hace pacto con nosotros en nuestro corazón desde el momento en que nacemos, y nacemos por fe, nacemos nuevamente. Aunque el templo interior del alma, hermano, es una obra de toda la vida, hermano, eso no se termina en un momento, sino que es en toda nuestra trayectoria, mientras estemos en esta tierra, es que el Señor estará trabajando en nosotros, en estas maderas, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. En Números capítulo 10, verso 33, veamos lo que dice. Así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Así es, hermanos, el arca iba adelante, hermanos. Siempre el arca del pacto iba delante del pueblo de Israel. Así que la palabra del Señor nos enseña que esta arca, que significa la presencia de Dios, siempre iba con ellos. Esta madera fue moldeada para tomar forma del arca, y que esa arca representara la presencia de Dios. Las maderas dentro de la iglesia que son similares, hermano, a esta madera,
dentro de la iglesia son aquellos que llevan la presencia de Dios a donde quiera que vayan. No importa dónde se metan, no importa dónde vayan, no importa dónde pisen, siempre la presencia de Dios va con ellos. También encontramos, hermanos, el cedro. Los famosos cedros del Líbano fueron usados, hermano, en las paredes del templo, revistiendo también de piedras, amado hermano, piedras de la fe, como somos nosotros, la iglesia y el Israel de Dios. Este árbol, hermano, vemos cómo el Señor llama a los hombres de todas las naciones para que pongan parte en su obra. Su madera esta madera tiene un olor especial y tiene una particularidad. Esta madera repele a los insectos, es un repelente para los insectos. También tiene un buen carácter, hermano, para ser moldeable. El carpintero puede amoldar esta madera a como él quiere, pero todo esto tiene que ser tras el arrepentimiento para los que predican el evangelio, hermano, aquellos que están perdidos. Segunda de Samuel, capítulo 5, verso 11, mire lo que dice. También Hirán, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro, y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Aquellos hombres fueron enviados para edificar, amado hermano, la casa de David. Estos hombres que usaron el cedro para construir esa casa. En la iglesia, hermanos, son aquellos que les gusta estar en el templo, que les gusta embellecer el templo de Dios, que son también de bendición para la obra del Señor Jesucristo. Así que estos hermanos que son este tipo de madera, les gusta trabajar para embellecer la casa de Dios. También tenemos el ciprés. El ciprés, la madera de ciprés, hermano, era para el suelo del templo. La mejor y la más, en aquel tiempo, hermano, era impermeable esta madera. Era la de mayor duración, usada para la construcción también, para las barcas. Era usada, hermano, para la navegación. También esta madera, pues no la atacaban los insectos, emanaba un olor agradable. Primera de Reyes, capítulo 5, verso 10, mira lo que dice. Dio, pues, Hirán a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso. A Salomón le agradaba, hermano, el olor de esta madera. Sin duda, hermano, es una referencia al carácter de aquellos. Esta madera es una referencia al carácter de aquellos que se postran ante los pies del Señor. Sus almas viven, hermano, por la eternidad. El enemigo, todos aquellos insectos, hermano, todos aquellos demonios que el diablo, el enemigo, siempre, ¿verdad?, pone para atacar a los hijos de Dios. El enemigo difícilmente se mete con estos hombres, con estas mujeres que se identifican con esta madera, hermano. También tenemos la madera de haya, ideal, hermano, por su curvatura y para impregnarla o barnizarla, y se trabaja en capas muy finas. Esta madera también es una madera muy resistente. También se emplea para los instrumentos de alabanza. Esto nos lo enseña 2 Samuel capítulo 6, verso 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpa, salterios, panderos, flautas y címbalos. Qué hermoso es este pasaje bíblico, hermano, donde podemos ver los instrumentos que eran fabricados con esta madera. Todos estos instrumentos, hermano, que fueron utilizados para alabar a Dios, que el día de hoy muchos de ellos todavía se siguen utilizando. Este pasaje bíblico era cuando estaban llevando el arca hacia Jerusalén. Sonaban instrumentos de música, el arca del pacto iba enfrente, hermano. Aquellos hombres, aquellas mujeres se regocijaban, danzaban, bailaban delante de Dios, cantaban, hermano, cánticos, alabando el nombre del Señor, y tocaban todo este tipo de instrumentos para darle la gloria al quien llevaban por delante, que era el arca del Señor. Este pasaje bíblico, hermano, ¿verdad?, nos muestra esto. Es un carácter, hermano, que deja que el Espíritu Santo los moldee y los unja. Todos aquellos que han sido dedicados son instrumentos, hermano, ¿verdad?, que el Señor los invita a la alabanza. Son aquellos que han dejado
que el carpintero los moldee, hermano, para ser un instrumento en la alabanza a su nombre, sea un instrumento para tocarlo, hermano, sea un instrumento para cantarle a Él. Son estos hombres y son estas mujeres que han dejado que el Señor los moldee para darle la gloria a Él. Yo no sé cuántos, ¿verdad?, son estas maderas dentro de la iglesia. Lo que sí estoy seguro es que son hechos para alabanza de su nombre. También tenemos el nogal. El carpintero también trabaja en esta madera, hermano. Lo encontramos en Cantares capítulo 6, verso 11. Al huerto de los nogales descendí a ver los frutos del valle, y para ver si brotaban las vides, si florecían los granados. Una de las maderas más elegantes y de mejor acabado que existen, hermano, con una forma decorativa, también sin duda su fruto es un regalo de parte del Señor para nuestro cuerpo, para nuestro cerebro. Tiene dos cualidades que el hombre, amado hermano, simboliza a esta madera: es alabanza y es sabiduría. Amado hermano, sabemos que el nogal, cuando tú tomas ese nogal y lo abres, parece, en la mitad parece como si fuera un cráneo, y la parte de adentro el cerebro. Esto es lo que puede representar ese nogal, hermano. Esto enseña, ¿verdad?, que estos hombres están hechos para ser unos hombres sabios. Son aquellos que han dejado construirse, que han dejado instruirse, que han dejado formarse por el carpintero con la firme decisión de ser ayuda para enseñar a otros, para poder mostrar a aquellas personas la verdad a través de la palabra de Dios, pero con sabiduría, hermanos, amado hermano, y para guiarlos también en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el día, hermano, se maneja tanta doctrina que ha sido transgiversada. El Evangelio, dice el apóstol Pablo, no es que haya otro, sino que lo han distorsionado. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en nuestros días. El Evangelio está siendo distorsionado, hermano, pero nosotros, ¿verdad?, tenemos que trabajar en la obra del Señor Jesucristo para que podamos enseñar la verdad a través de las Escrituras y que la sana doctrina siga adelante. También tenemos el pino. Esta madera, hermano, ¿verdad?, lo nombra la palabra del Señor, la futura gloria de Sión. Esta madera vendrá del Líbano para ponerse a los pies del Señor, para decorar el lugar santo. Fíjese lo que dice Isaías 60:13. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipreses, pinos y bojes juntamente para decorar el lugar de mi santuario, y yo honraré el lugar de mis pies. Otra madera de un árbol alto, esbelto, un árbol famoso para la construcción. Este árbol es un símbolo de personas que destacan en su ministerio, que pueden llegar a ser reconocidos. Aquellos también, hermano, que crecen, ¿verdad?, en el ministerio del Señor Jesucristo, pero que al mismo tiempo que crecen también son humildes, que son puestos en la obra del Señor. Y esta madera, hermano, este árbol, se deja moldear por el Señor. Y no importa qué tan grande crezca este árbol, no importa cuánto crezcas tú en la obra del Señor, ni cuánto crezca yo en la obra de Dios. No importa el tamaño que tú crezcas, pero por lo alto que tú crezcas, hermano, siempre tenemos que aprender que entre más alto subas, más nos tenemos que humillar delante de Él. Así trabaja esta madera, hermano, para la construcción. Crece, pero al final de cuentas es humilde delante de Dios. También tenemos la higuera. La higuera, hermano, representa al pueblo de Israel. Israel es la higuera de la profecía. Los higos, hermano, con sus hojas, ¿verdad? Vemos la escritura que Adán y Eva cubrieron, hermano, se cubrieron con estas hojas. La maldición, ¿verdad?, de la higuera estéril. La higuera, ¿verdad?, es el carácter de Israel. En Mateo capítulo 24, verso 32, dice la palabra de Dios: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Israel, hermano, este es el pueblo del Señor. Y dice la Escritura que tenemos que aprender de esta higuera.
Aprendamos de la parábola de esta higuera. Cuando su rama está tierna, dice, y brotan las hojas, sabéis que el verano se acerca. Así que nuestros ojos tienen que estar puestos en el pueblo de Israel. Es esa higuera, hermano, que el Señor ha dejado para nosotros como muestra y guiarnos, hermano, para saber el tiempo de su venida se acerca. Hoy sabemos que Israel es una nación, hermano, que se han cumplido ya más de 50 años de que Israel fue constituida como nación, y esto nos muestra a nosotros que Israel de un momento a otro estará dando frutos, hermano, que se llenará de hojas y dará su fruto. Este Israel, ¿verdad?, que el pueblo de Dios que el Señor escogió como su pueblo para que Él también guardara la Biblia. De ahí procede, hermano, la Escritura, de ahí procede lo que tú y yo tenemos en nuestras manos para poder estudiar esa palabra, hermano, que es viva, que es eficaz. El Señor se la confió a Israel, y para que algún día, hermano, esa Biblia, esos libros escritos salieran para la humanidad, que a pesar, hermano, de la dispersión, que a pesar, verdad, de que el pueblo de Israel fue perseguido, ha subsistido, hermano, adaptándose a todas las diferentes naciones, culturas, verdad, donde la Escritura se ha encontrado. Incluso el pueblo de Israel, hermanos, ha tenido que adaptar a todos aquellos lugares donde salió disperso. Del mismo modo, hermano, que lo hace este árbol pequeño. La higuera no crece mucho, hermano. Es un árbol a veces pequeño, parece un arbusto que crece en cualquier tipo de terreno. Es por eso que Israel se adaptó a diferentes lugares donde los adoptaron, donde ellos salieron huyendo, hermano, por el holocausto. Damos gracias a Dios por el pueblo de Israel. Nunca dejemos de orar por el pueblo de Israel, hermano. ¿Sí? Gloria al Señor. Por ello, hermano, incluso hay otros árboles, ¿verdad?, que el pueblo de Israel, hermano, conoce, que el pueblo de Israel sabe que fueron formados a como Dios quiso formarlos. Dentro de ese pueblo hubo muchos árboles al cual el Señor les dio forma, y han vivido, hermano, en las Escrituras a través de los años, que hoy nosotros podemos conocer cómo lo fueron los 12 apóstoles del Señor. Israel ha vivido en todas partes y ha sobrevivido, hermano, hasta el día de hoy, y ha sido llamado, ¿verdad?, a su tierra para el cumplimiento de la profecía bíblica. Esto sucedió en el año de 1948, hermano. Dice que la cesión de Inglaterra por las Naciones Unidas, ellos tomaron, hermano, esa decisión para que Israel volviera a su lugar de origen y pudiera ser nuevamente una nación. La higuera, hermano, se secó espiritualmente, y así seguirá hasta que reciba al Señor Jesucristo como su Mesías. Y esto ya está aconteciendo, ya está sucediendo. Ya hay muchos israelitas que son mesiánicos. La madera de higuera, hermano, es casi indestructible, porque hasta el día de hoy ha permanecido. Se usaba para utensilios finos como la cubetería. La madera de esta higuera, hermano, permanecería hasta el final de los tiempos. Israel, el pueblo de Dios, así permanecerá hasta el final de los tiempos. Un árbol más, el sicómoro. Lucas capítulo 17, verso 6. Veamos lo que dice. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Este nos muestra la altura, hermano, ¿verdad?, de este árbol, y es tan grande, es apreciado para el uso de la carpintería. Del tronco y de sus ramas brotan, hermano, una especie de higos. Es una doble característica que vemos en algunos hombres, y esto significa fortaleza, y que ese hombre que tiene fortaleza también puede dar un fruto por la fe en el Señor. Esto nos dice, hermano, que podemos decirle que se desarraigue y se plante en ese lugar. Estos son los hombres de fe, y así lo harán, hermano. Cuando estos hombres, ¿verdad?, que son aquellos que son llamados por Dios y que son llamados a quitarse, hermano, del lugar donde se encuentran. Dice la Escritura: desarráigate y plántate en el mar, y Él obedecería, si lo hacemos con fe. Estos hombres, hermano, que son este tipo de árboles sicómoro,
Si alguien les dice que se desarraigue, ellos lo harán. Y son aquellos, hermano, que rompen con sus tradiciones, son aquellos que rompen con sus rutinas y horarios, juntamente, ¿verdad?, con su estilo de vida, al obedecer el servicio al que ellos fueron llamados. Si también fueron llamados a alguna misión o alguna obra de parte de Dios, ellos lo harán. No importa, hermano, que tengan que dejar todo atrás, el lugar y su comodidad donde se encontraban, ellos lo harán para el servicio de Dios. También tenemos el olivo, este árbol, hermano, de mayor significado espiritual en la Biblia. Génesis capítulo 8, verso 11. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Esto es algo hermoso que sucedió. La paloma, dice la palabra del Señor, que volvió a Noé y traía una rama de olivo. ¿Qué significa esto, hermano? Noé y su familia se encontraban dentro del arca. Dentro de aquella arca, ¿verdad?, donde tuvieron que permanecer durante el diluvio. No podían salir. Corrían el riesgo de perder sus vidas, pero el Señor los guardó en aquella arca, en aquella madera fuerte que tenía una fortaleza, que era impermeable, que fue creada, ¿verdad?, para que no entrara el agua. Estos hombres, hermano, que estaban ahí, ellos se dieron cuenta que cuando esa paloma regresó, traía un significado, que ahora el arca, hermano, estaba en una tierra en la cual, ¿verdad?, también ya se encontraba el aceite. Ellos se supieron, hermano, que esa paloma volvía de un lugar donde ya estaba la unción de Dios nuevamente, hermano, después del diluvio. Esto es aquel mensaje, ¿verdad?, de un hombre de Dios. El olivo, hermano, es aquel hombre, ¿verdad?, de parte de Dios, que es enviado y es llevado a otro por el Espíritu Santo. Y si regresa, amado hermano, aquella persona regresa con aceite, hermano, es que el alma ha recibido la unción de Dios. La madera de olivo se usa en construcción también, pero con el aceite iniciamos nosotros esta introducción a este tercer video. Qué importante es la unción de Dios para nuestras vidas. Sin ella, hermano, no hay presencia, sin ella no hay obra espiritual. La unción de Dios, vemos, hermano, la profecía y la sanidad. Podemos ver, hermano, que en la unción, hermano, de Dios, nosotros nos damos cuenta que cuando hay unción de parte de Dios, los yugos se pudren, las cadenas se rompen, hermano. Hay sanidad, hay liberación de parte de Dios. Y también las almas, hermano, también tienen un cambio, tienen una transformación. Y también podemos verlo en los cuerpos físicos cuando hay una unción, cuando está el olivo presente. El olivo silvestre, hermano, también da un fruto, pero es sin valor. El olivo silvestre no tenía valor en aquel tiempo, pero cuando se injertaba en un buen olivo, hermano, daba un buen aceite. Las personas hoy el día, hermano, ¿verdad?, que son similares a este fruto, a este árbol, son aquellos, hermano, que están en el mundo, pero que no han podido dar un buen fruto. Pero cuando se les injerta, hermano, a Cristo y el amor de Dios, de igual modo estas personas se apartan, dejan de ser silvestres y ahora, hermano, por el poder de Dios, injertados en el Señor Jesucristo, ahora comienzan a dar un aceite, hermano, que tiene un valor incalculable. De modo que, amados hermanos, no somos nosotros los causantes del buen fruto, ni del aceite, ni de la unción. Lo que nosotros, hermanos, solamente somos un instrumento, somos una madera que nos dejamos moldear, pero la obra y la manifestación es de parte del Espíritu Santo. Él es el que produce la vida, hermano, es el que produce el aceite. ¿Cómo olvidaremos, hermano, el Getsemaní? Eso no se puede olvidar y no lo olvidaremos jamás mientras estemos aquí en la tierra. En el Getsemaní, en el monte de los olivos, las oraciones del Señor, hermano, por nosotros ahí, la copa que bebió, hermano, y las veces que fue con sus discípulos a aquel lugar. Amado hermano, también hacía oraciones por cada uno de nosotros. Él sabía que estando ahí, hermano, tenía que enfrentar ya a Satanás, porque venía un proceso grande para la vida del Señor Jesús, en el cual iba a traer la salvación para cada uno de nosotros. En Lucas capítulo 21, verso 37, veamos lo que dice la palabra de Dios. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. También vamos a leer Juan capítulo 8, verso 1. Y Jesús se fue al monte de los Olivos. Todo esto que sucedió, hermano, ahí en el monte de los Olivos,
es una profecía. El Señor Jesús tenía que estar ahí presente. Tenía que estar en aquel lugar, en el Monte de los Olivos. Tenía que haber en aquel lugar unción. Estaba su presencia ahí. Y algún día esa unción, hermano, regresará tanto a nosotros, el pueblo de Dios, que hoy el Señor no nos ha dejado. También regresará al pueblo de Israel, hermano. Algún día se nos será quitado el Espíritu Santo, porque la iglesia ya no estará aquí presente, pero el Espíritu Santo ahora estará con el pueblo de Israel, hermano. Así que esto que sucedió en aquel lugar era para un cumplimiento de una profecía, hermano. Tenía que cumplirse la profecía que ahí mismo, en aquel lugar, en el Monte de los Olivos, donde estaba la unción, en los árboles de unción, amado hermano, ahí tenía que volver el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Es una profecía del profeta Zacarías en el capítulo 14, verso 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el Monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esto lo confirma el libro de los Hechos en el capítulo 1, verso 11. Los cuales también les dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como les habéis visto ir al cielo. Querido amigo, querido hermano, hasta este momento llevamos 10 árboles. Esperamos que si has escuchado todo este video, amado hermano, hasta este momento, yo quisiera hacerte una pregunta, o quisiera que tú te hicieras esta pregunta. Hasta este momento, ¿te has identificado con alguna de estas maderas? ¿Te has dejado trabajar por Dios? Si te has identificado, hermano, con alguna de estas maderas, esto quiere decir que has dejado que Dios te moldee. Pero si no te has identificado todavía con ninguna de ellas, es necesario que entres al taller del Maestro y dejes que Él trabaje en tu vida, que trabaje en tu carácter, que Él te moldee. Es un carpintero dispuesto, hermano, a trabajar en nosotros. Si no te encuentras entre estas maderas, es tiempo, hermano, de que dejes que el Maestro trabaje en tu vida. Hasta el día de hoy, ¿verdad? El Señor ha hecho grandes cosas en muchas personas dentro de la iglesia, y sabemos que Él sigue su obra en las personas, y Él no dejará, hermano, de hacerla hasta terminarla. Que el Señor te bendiga. Es una bendición servir en la obra del Señor y poder saludarle en este momento. Nos despedimos, y que Dios esté con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo los guíe a cada enseñanza, que el Espíritu Santo nos enseñe a caminar en la palabra del Señor y en la obra de Dios. Bendiciones. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera,
aquí no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. ¿Dónde estaríamos, Señor, si no fuera por ti? ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos encontrado ese amor que hoy nos ama? ¿Dónde estaríamos, Señor, si no nos hubieras encontrado en el camino, Señor, necesitados de ti? ¿Dónde estaríamos, Padre, en este momento? Quizá ya estaríamos muertos, Señor. Quizá estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero tú llegaste como nuestro Padre que nos ama y nos rescataste, Señor. Por eso te amamos, Jesús. Por eso podemos decirte que te amamos. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé